En este video vamos a describir la histofisiología de la glándula adrenal. Las glándulas adrenales son glándulas endócrinas ubicadas en el polo superior del riñón que están organizadas en corteza y médula. Mientras que la corteza tiene un origen en el mesodermo, la médula en el ectodermo, con células derivadas de las crestas neurales. Esto le va a dar particularidades de tener distintas funciones y también distintos mecanismos de regulación. En esta microscopía óptica con la técnica de rutina podemos observar que la glándula adrenal es un órgano macizo, que está recubierto por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso no modelado, que presenta una región periférica de acidofilia pálida que corresponde a la corteza y una región central basófila que corresponde a la médula. En la corteza podemos describir tres regiones: la zona glomerular, donde las células se disponen en estructuras redondeadas u ovillos; la zona fasciculada, donde las células se disponen en hileras o fascículos; y la región reticular, donde las células se disponen en pequeñas redes. En cuanto a la función, la médula va a sintetizar catecolaminas y en la corteza se va a sintetizar aldosterona en la región glomerular, cortisol en la zona fasciculada y andrógenos en la región reticular. ¿Cómo se va a modular la función glandular? La zona glomerular va a estar modulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde el efecto de la angiotensina 2 va a producir la liberación de aldosterona de las células de la corteza glomerular. En cuanto a la región fasciculada y reticular, van a estar moduladas por la ACTH a través del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Y en cuanto a la médula, va a estar modulada por el sistema nervioso autónomo, donde terminaciones nerviosas colinérgicas van a estimular la liberación de catecolaminas. Acá estamos observando el eje hipotálamo hipofisario adrenal, donde el hipotálamo va a producir CRF o factor estimulante de adrenocorticotrofina. Este factor desciende por el sistema hipotálamo hipofisario porta y va a actuar en células adrenocorticotropas de la pars distalis, las cuales producirán ACTH para actuar sobre la corteza adrenal y finalmente liberará cortisol y andrógenos. Los glucocorticoides, que son las hormonas que se producen en mayor cantidad, van a generar finalmente un feedback negativo sobre el eje hipotálamo hipofisario. En esta imagen podemos observar que la ACTH desciende de una gran molécula denominada propio-melanocortina, de la cual descienden elementos de menor peso molecular, ACTH y hormona melanocito estimulante. Por tal motivo, pacientes que cursan con altas concentraciones de ACTH, como la enfermedad de Addison, también tendrán hiperpigmentación, no solo por el efecto de la melanocito estimulante, sino también por el efecto directo de la ACTH sobre los melanocitos. En esta imagen observamos la corteza adrenal al microscopio óptico y electrónico. En la microscopía óptica podemos ver que las células de la corteza adrenal son poliédricas, con núcleos de cromatina laxa, núcleo evidente, y citoplasmas de una acidofilia pálida con inclusiones negativas. Que en la microscopía electrónica de la derecha podemos observar que esas inclusiones corresponden a colesterol, observamos abundantes mitocondrias y también retículo endoplasmático liso. Estas características de la ultraestructura están relacionadas con las células sintetizadoras de esteroides. El efecto ACTH sobre las células de la corteza adrenal va a tener dos funciones importantes. Por un lado, la síntesis de las enzimas de la esteroideogénesis y por el otro lado, diferenciación y proliferación de las células de la corteza. Cuando interactúe con sus receptores, que son de membrana de tipo 7 segmentos transmembrana, como observamos en la imagen, se generará el ingreso de colesterol a las mitocondrias. Este ingreso y traspaso por las membranas mitocondriales está permitido por una proteína denominada STAR, que traslada el colesterol desde la membrana mitocondrial externa hacia la interna.
En la membrana mitocondrial interna se encuentra la desmolasa, que es la primer enzima de la esteroidogénesis adrenal y que cumple un rol de paso limitante, transformando colesterol a pregnenolona. La pregnenolona difunde hacia el retículo endoplasmático liso, donde va a sufrir los pasos restantes de la esteroideogénesis. Por lo tanto, la síntesis de esteroides cumple dos pasos importantes. Por un lado, el paso mitocondrial con la síntesis de pregnenolona y luego el paso del retículo endoplasmático liso, donde ocurre el resto de la esteroideogénesis. Cada tipo celular de la corteza adrenal va a tener las enzimas necesarias para sintetizar una hormona específica. Por lo tanto, se producirá aldosterona en la zona glomerular, cortisol en la fasciculada y andrógenos en la reticular. ¿Cuáles son las funciones de estas hormonas? Los mineralocorticoides van a producir reabsorción de sodio y excreción de potasio en el túbulo colector del riñón y también en las células del túbulo distal. Y esto es lo que se denomina efecto mineralocorticoide, que tiende a generar un aumento de la natremia, la volemia y la presión arterial. En cuanto a los glucocorticoides, van a ser hormonas de estrés. El cortisol tiene efecto hiperglucemiante, catabólico, pero así también tiene órganos target como el hueso, donde aumenta la resorción ósea, los fibroblastos, donde participa modulando los procesos de cicatrización, el sistema inmune, donde modula la respuesta inmune, y también riñón o tubo digestivo. En cuanto a los esteroides producidos en la reticular, van a tener un efecto androgénico, pero más débil que el de la testosterona. ¿Cómo se modula la médula adrenal? La médula va a tener dos poblaciones celulares. La más abundante, que es la población de células cromafines, y se denominan así por su afinidad en la tinción por las sales de plata y cromo. Y una población celular de menor proporción que corresponde a células ganglionares. Las células cromafines van a estar moduladas por descargas colinérgicas del sistema nervioso autónomo que interactuando con receptores colinérgicos muscarínicos de tipo 3 producirá la descarga de catecolaminas, funcionando la médula como un verdadero ganglio simpático. Acá observamos las células de la médula adrenal a mayor aumento, donde podemos ver que tienen forma poliédrica, núcleo redondo, cromatina laxa, nucleolo evidente y un citoplasma basófilo. Mientras que en la microscopía electrónica de la derecha podemos ver que ese citoplasma es intensamente granular, donde algunas presentan gránulos de adrenalina y otra población cromafín gránulos de noradrenalina. Y son esos gránulos precisamente los que le dan la afinidad en la tinción cromafín. ¿Cuáles son las funciones de las catecolaminas? Son hormonas de estrés para generar aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, vasoconstricción y aumento de la presión arterial, vasodilatación muscular y cerebral para aumentar el flujo, dilatación pupilar para el efecto de alerta, disminuyen la motilidad intestinal y son hiperglucemiantes rápidas. Su origen es el aminoácido tirosina, que a través de distintas conversiones enzimáticas va a terminar generando adrenalina o norepinefrina o epinefrina o bien noradrenalina o norepinefrina. Y esto va a depender de la existencia en la población cromafín de la enzima felinalanina N-metiltransferasa. Las células cromafines que la expresen producirán adrenalina, mientras que la población cromafín que no la exprese producirá noradrenalina. A manera de cierre, estamos observando en esta imagen la glándula adrenal a microscopía óptica con los colorantes sudanes, donde estos colorantes que tienen afinidad por el componente lipídico de los tejidos, observamos que impregnan intensamente la corteza adrenal, donde están concentradas las células sintetizadoras de esteroides cargadas de colesterol, mientras que no se produce impregnación de la médula, que sintetiza catecolaminas. En cuanto a las hormonas de la corteza, recordemos que eran aldosterona en la zona glomerular, fasciculada en el cortisol y en la reticular andrógenos como la DEA o el sulfato DEA. En cuanto a los mecanismos de modulación,
Mientras que la médula adrenal está modulada por el sistema nervioso autónomo, la corteza tiene modulación del sistema renina-angiotensina para la zona glomerular y el eje hipotálamo-hipofisario para las zonas fasciculadas y reticular a través de la hormona ACTH.